3. El acolchonado ideológico. ¿Por qué Lacan no es postestructuralista? El pueblo no existe. La lección fundamental de una teoría lacaniana del campo ideológico sería, pues, la distancia que existe entre lo real y los modos de su simbolización. ¿En qué consiste, más precisamente, esta contingencia innata de la simbolización? Comencemos por decir lo que no es. En primer lugar, no es lo que se llama, o arbitrario del signo, mesa, es, tish, los dos signos arbitrarios para designar la mesa, etc. Como lo destaca Lacan, 1975b, 32, esta arbitrariedad corresponde al discurso del amo, uno se coloca en una posición exterior, excluida del lenguaje, desde donde puede comparar. Por un lado los signos y, por el otro, su referente real o ideal y comprobar luego el carácter arbitrario del signo en relación con el contenido que designa. En un primer enfoque, podemos decir que la contingencia de la simbolización es exactamente lo contrario de esta arbitrariedad del signo. Desde el momento en que uno habla, queda inmerso en el abismo de un círculo vicioso. El significante remite siempre a otros significantes, no hay otro del otro, no hay ningún garante último que sostenga el juego significante. En suma, el significante es arbitrario, precisamente porque no se puede salir de él, cruzar la barrera que lo separa de lo real, adoptar una posición exterior en relación con él y mucho menos gracias a algún apoyo exterior que permitiría relativizarlo. La distancia que separa lo real del modo de su simbolización no estriba tampoco en la disparidad entre una determinación simbólica y la riqueza concreta de la realidad, designada por esta determinación, en cierto excedente de aquella sobre esta, ya que la riqueza de la realidad desborda siempre la red abstracta de las determinaciones simbólicas. Tales intentos de hacer valer la riqueza de lo concreto contra el carácter abstracto de las determinaciones simbólicas directamente pasan por alto el mecanismo fundamental de la simbolización, el mecanismo del acolchonado o almohadillado. El punto de acolchado o de almohadillado invierte el faltante del rasgo simbólico respecto de la riqueza de la realidad en un signo de su supremacía. Sobre la realidad. Trataremos de articular este proceso tomando el ejemplo de la figura del judío en la ideología nazi. Se insiste de manera entusiasta en señalar la distancia entre esta figura ideológica del judío, ser demoníaco, encarnación del mal, veneno que provoca la descomposición del edificio social, y la experiencia cotidiana del señor Blumenstein, nuestro vecino de al lado, el buen tipo cuyos hijos juegan con los nuestros y a quien le gusta conversar con nosotros cuando cae la tarde. Esta experiencia cotidiana supuestamente ofrece una resistencia irreducible con la cual choca el proyecto ideológico. Constituiría lo real que la ideología nunca consigue abolir sin un resto. Ahora bien, esta diferencia entre la figura ideológica del judío y el nivel de la experiencia cotidiana no presenta de ninguna manera un límite ni un obstáculo al pleno ejercicio del proyecto antisemita. Este la incluye de antemano en su funcionamiento, es decir, que esta discordia funciona justamente como una prueba complementaria, aún más eficaz, de la depravación judía. Atención con los judíos, es difícil identificarlos porque tienen el aspecto de personas comunes y corrientes. Se comportan como gente amable para disimular su naturaleza corrupta. La excisión, la discordia entre la naturaleza judía y su apariencia engañosa forma parte de esta naturaleza misma, nos procura una confirmación adicional de la hipocresía judía. El judío es una figura paradójica que solo puede subsistir a la sombra, la característica esencial de su naturaleza es precisamente ocultar su naturaleza. Ahí estriba el índice de éxito de la operación de acolchonado, un elemento que, tomado en su valor aparente, refuta la tesis. Por ejemplo, la experiencia cotidiana del judío que se opone a la figura del judío como encarnación demoníaca del mal, comienza a funcionar como la prueba de su contrario, proporciona una confirmación redoblada a la tesis que parece refutar. Si el nivel de la experiencia cotidiana contradice la eficacia ideológica, ello simplemente indica que la ideología no ha logrado producir sus efectos. Es por ello que no se puede obviar la eficacia del antisemitismo haciendo una referencia a la realidad no ideológica de los judíos, diciendo, pero,
Miren qué amables y trabajadores son los judíos. Si el antisemitismo está instalado, semejante comentario no hace sino reforzar la angustia ante el judío, indescifrable. ¿En qué consiste, pues, la distancia que separa lo real de lo simbólico? En que la manera de simbolizar lo real, la operación de acolchonado, que estructura y totaliza el universo simbólico, nunca está inscrita en lo real ni prescripta por lo real, no se desprende de lo real. No hay ninguna necesidad que nos permita deducir de lo real el modo de su simbolización. La fisura no se sitúa entre las palabras y las cosas, sino entre, por un lado, las cosas mismas, en cuanto partes integrantes de una realidad simbólica, en cuanto elementos incluidos en el campo de significación, y por el otro, lo real fuera de lo simbólico. El modo en que se simboliza la ¿qué cosa? Es radicalmente contingente y exterior a la naturaleza de la cosa. Para tener una idea más clara de esa distancia, recordemos la visión de la situación revolucionaria, que predomina en la tradición marxista. La realidad social es siempre compleja. Los actores lanzados a una contienda se ciegan al verdadero papel que cumplen. Son víctimas de una multitud de ilusiones que les impide percibir netamente la situación. Pero toda esa confusión desemboca en la situación revolucionaria, en la cual la realidad social alcanza finalmente un estado de autotransparencia y en la que, súbitamente, las circunstancias hablan por sí mismas, para retomar el sintagma que se utiliza para caracterizar esta coyuntura, las máscaras caen, la distancia entre el ser y la significación queda finalmente anulada, el agente revolucionario, la clase obrera, solo tiene que asimilar su condición efectiva y realizar el objetivo que se inscribe de inmediato en ella. Aquí, conviene preguntarse si la ilusión ideológica suprema no consiste justamente en esa anulación de la distancia entre el ser y el sentido ilusorio, ideológico, en esa coincidencia de lo real y un sentido articulado por las condiciones efectivas, mismas y no por un sujeto vacío y quimérico. Vale decir, ese efecto, las circunstancias hablan por sí mismas, ¿no es el efecto ideológico por excelencia? La impresión de que nuestro lenguaje pasa a ser inmediatamente el lenguaje de la vida efectiva, para retomar la expresión que usa Marx en la ideología alemana, ¿no está anunciando la caída en la trampa ideológica? Una ideología nos ha atrapado cuando ya no la sentimos como ideología opuesta a la realidad, sino que nos suena como el lenguaje de la realidad misma y la tarea de la crítica de la ideología. No es otra que la de denunciar de qué manera ese efecto de las circunstancias que hablan por sí mismas resulta de una serie de operaciones simbólicas que son de un extremo al otro, artificiales y contingentes. Ese carácter abierto y contingente del proceso de la simbolización se ve con gran claridad en las situaciones de crisis cuando el edificio simbólico que confiere su coherencia ideológica a una sociedad se descompone. Entonces, depende de una operación simbólica inherentemente contingente determinar qué tipo de discurso logrará acolchar el campo social y tendrá el papel hegemónico. Recordemos el caso analizado por Gerard Miller 1975 referente a la Francia de 1940. Después de la derrota militar, en pleno desconcierto, en plena perplejidad, ante el impacto del encuentro con lo real imposible, ¿cómo puede habernos pasado semejante cosa? El discurso petainista fue el que logró que la situación llegara a ser comprensible, legible, al situarla en el contexto de una narración, por lo tanto, llevándola a la simbolización barra diagonal historización, el verdadero enemigo no era Alemania. El derrumbe de Francia era la consecuencia necesaria de la decadencia judeoliberal, de la democracia oui, la democracia mancillada, que había corroído la unidad orgánica del pueblo. El desastre militar era, pues, en su horror mismo, un signo bienvenido, una incitación a reintroducir el orden social, a unir al pueblo francés bajo la égida de un Estado autoritario patriarcal. Súbitamente, la escena volvía a ser legible, todo tenía sentido. Parecía que Pétain había identificado la significación inscrita en la coyuntura efectiva misma, que las circunstancias hablaban por sí mismas. Este mito del momento revolucionario en el que la simbolización coincide con lo real en una perfecta
transparencia aparece más marcado cuando estamos ante casos de explotación, de sufrimiento, de represión y de terror ejercido sobre las masas. Es como si las masas, dispuestas a soportar, en el curso normal de las cosas, el sufrimiento legitimado por el discurso ideológico, dejaran estallar su rebelión cuando el sufrimiento llega a ser insoportable, cuando alcanza un grado extremo, y provocaran así el derrumbe de todo el edificio ideológico. Frente a tal mito, habría que insistir en la distinción entre el hecho de una relación social de dominación o de explotación y el momento en que esa relación se vive como algo insoportable, injusto, etc. Laclau y Maufe, 1985. Entre esos dos niveles, la discontinuidad es radical. La rebelión nunca está inscrita en lo real mismo, nunca el carácter insoportable del sufrimiento efectivo puede desencadenarla sin la mediación de una red simbólica. Tomemos el caso de la lucha feminista. Para las mujeres solo fue posible experimentar su condición como injusta y articular el programa de sus demandas al tomar como punto de referencia el discurso burgués igualitarista democrático, es decir, el discurso de los derechos naturales del individuo. Deberíamos situar la tesis lacaniana según la cual la historia no existe, tomando como fondo ese carácter contingente del modo de simbolización de lo real. La historia no es un proceso homogéneo amarrado por un continuo de significación que nos permitiría totalizar sus diversos retoños, sino que es un proceso abierto, una sucesión contingente de operaciones de acolchonado que introducen en él retroactivamente el orden de una necesidad razonada. Debemos insistir sobre todo en esta paradoja fundamental del punto de acolchado. El acolchonado es un acto profundamente contingente por el cual el campo ideológico simbólico determina retroactivamente sus razones, su necesidad o bien, para decirlo con Hegel, por el cual postula sus supuestos. Lo uno y lo imposible. Para precisar la naturaleza de ese almohadillado ideológico, es muy esclarecedor apoyarse en el análisis de la ideología fascista que encontramos en Ernesto Laclau 1977. El edificio ideológico fascista es una manta de retazos de elementos heterogéneos cuya significación no está en modo alguno fijada de antemano, con sus raíces en Blut und Boden, el populismo nacionalista, el organicismo corporativo, la ética elitista de origen aristocrático, militar, etc. Todos estos elementos pueden encadenarse también en otros proyectos ideológicos. El populismo nacionalista en un proyecto de izquierda, por ejemplo, ¿cómo se llega a transformar esa mezcolanza en un edificio cerrado y unificado? Hace falta que intervenga un elemento de excepción, un significante amo o significante maestro, que acolche la totalidad de ese campo y estabilice su significación. En el caso del nazismo, se agregó el complot judío, que confiere su verdadera significación a los problemas insolubles de la vida cotidiana. En el caso de la ideología cristiana, se agrega el temor de Dios, que da un sentido a las pruebas y los sufrimientos de la vida terrenal. El punto de acolchado es ese elemento uno que totaliza los otros, los desdobla, y hace que sufran una especie de transustanciación para comenzar a funcionar como expresión de un principio subyacente. Todos los sufrimientos terrenales expresan la ira divina, etc. El lugar de ese uno es el cruce de la interioridad del sentido ideológico y la exterioridad del aparato, del rito insensato, hace las veces, en el interior del campo de la significación ideológica, de su exterioridad constitutiva. He aquí, pues, la paradoja fundamental del punto de acolchado, el elemento de la cadena que totaliza y estabiliza su significación, que detiene su deslizamiento metonímico, no es el punto de la plenitud de significación, el garante que, exceptuado el mismo del juego diferencial de los elementos, desempeñaría el papel de su punto de referencia estable y fijo, antes bien, constituye el elemento que, en el interior de la estructura de los enunciados, hace las veces de proceso de enunciación, de elemento que, en el interior del campo del significado, representa el automatismo significante. Es la diferencia pura, el elemento cuya función es puramente estructural, cuya naturaleza es puramente performativa, es decir,
cuya significación coincide con su propio acto de enunciación, el significante sin significado. El procedimiento decisivo en el análisis de un edificio ideológico sería pues reconocer, detrás del estallido deslumbrante y fascinante del elemento que totaliza su campo, ese contenido autorreferencial, tautológico, performativo, judío, es, en última instancia, aquel sobre quien se ha colocado el mote del judío, toda la riqueza fantasmática de los rasgos que supuestamente lo caracterizan, la avidez, el espíritu intrigante, etc., disimula, no tanto el hecho de que, en verdad, los judíos son diferentes, sino el hecho mucho más angustiante de que estamos ante una función puramente estructural, el temor de Dios. Es el producto de una inversión puramente significante. Todo el imaginario de la ira divina se sostiene únicamente en virtud de un cambio de lugar estructural. La dimensión propiamente ideológica es el efecto de cierto error de perspectiva, ese elemento que, en el interior del campo de significación, hace las veces del sinsentido significante. La experiencia ideológica lo percibe como el punto de saturación significativa que cierra el campo de significación. Ese momento que, en la estructura del enunciado, depende de la inmanencia de su propio proceso de enunciación, la experiencia ideológica lo percibe como garante del sentido trascendente, ese significante que hace las veces de la falta, que no es más que la positivación de la falta, se percibe como el punto de la plenitud suprema. En suma, la diferencia pura aparece como identidad plena exceptuada del juego diferencial y que garantiza su homogeneidad. Este error de perspectiva podría determinarse como anamorfosis ideológica. Lacan se refiere varias veces a los embajadores de Holbein, miraba desde cierto ángulo, una mancha clara que se erige en el fondo, a un costado del cuadro. Se revela como la pintura anamórfica de un cráneo. Lacan, 1973, 82 a 83. La crítica de la ideología debe efectuar una operación semejante. El garante del sentido, ese elemento, fálico, erigido, extendido, si se lo mira desde otro punto de vista, se revela como la marca, del lugar vacío de la significación. Ahora es posible precisar además la relación entre el punto de acolchado en cuanto significante, puro, y lo real en cuanto núcleo traumático, no simbolizable. Cada campo socioideológico se estructura alrededor de un núcleo duro, real imposible, alrededor de un antagonismo, de un Spaltung indominable, que atraviesa la estructura social en su totalidad y uno de cuyos nombres sería la lucha de clases. La lucha de clases no es, pues, de ninguna manera, el significado último, la referencia última que garantizaría nuestra interpretación del campo social, al estilo de todos los fenómenos sociales adquieren su significación última del rol que se les asigna en la lucha de clases, sino todo lo contrario. Es esta imposibilidad a causa de la cual toda totalización ideológica de la sociedad está condenada al fracaso y produce necesariamente su síntoma, a causa de la cual, por lo tanto, no se puede reducir el proceso social a un campo de significación unificado. La diferencia de clase sería, pues, en cierto modo como la diferencia sexual en Lacan, una relación imposible, no totalizable. Y es interesante señalar que también la ideologización adquiere en ambas situaciones, tanto en el caso del reduccionismo de clases, como en el pansexualismo, la misma forma, se hace del núcleo duro, no simbolizable el significado último, el punto de referencia que garantiza la significación de todos los fenómenos en cuestión. Y la astucia del punto de acolchado sería efectuar cierta jugarreta respecto de ese núcleo real. Se pretende dominar el atascadero de lo real a través del elemento que, en verdad, solo encarna, que positiva, ese atascadero como tal. Cuando, en lugar de lucha de clases, se dice complot judío, la cosa parece dominada. La excisión que atraviesa el edificio social parece simbolizada, dominada, localizada en un elemento positivo. El judío es, en cuanto al papel que ocupó en el discurso nazi, el fetiche en el sentido estrictamente freudiano, el elemento que encarna y al mismo tiempo niega la lucha de clases, al igual que en la teoría analítica,
el fetiche afirma y al mismo tiempo niega la castración de la madre. El elemento que totaliza el campo ideológico no hace sino positivar su núcleo real, su propia imposibilidad. La figura del judío, del complot judío, es, pues, la manera en que el nazismo personifica su propia imposibilidad. El judío, en su presencia positiva, no es más que la personificación de la imposibilidad inherente al proyecto totalitario. Por ello, no basta con designar el proyecto totalitario como algo imposible, que apunta a restablecer una sociedad totalmente transparente y homogénea, etc. El problema estriba en que, en cierto sentido, el totalitarismo lo sabe. Lo reconoce con antelación, incluye ese saber en su sistema, en la forma del judío. Así, el proyecto fascista apunta a establecer una sociedad no antagonista donde las relaciones entre sus diversos elementos serían las de miembros complementarios de un organismo, los capitalistas y los trabajadores como la cabeza y las manos del cuerpo social, por ejemplo, es decir, que el fascismo se funda en la negación del carácter antagónico de la sociedad, la lucha de clases. Y la figura del judío, como vimos, encarna como fetiche el antagonismo social negado. El judío en cuanto fuerza de la descomposición social, el capitalismo explotador o bien el demagogo comunista que introduce desde fuera la lucha de clases en el organismo social. La visión ideológica fascista en su totalidad se estructura, pues, como lucha contra el elemento que representa la imposibilidad del proyecto fascista, el judío, es sólo la encarnación fetichista de un bloqueo fundamental. La crítica de la ideología debe entonces, en un primer paso, invertir la causalidad tal como la percibe la mirada totalitaria. El judío, lejos de ser la causa positiva del antagonismo social, no es, en su existencia positiva, sino la personificación del antagonismo, de un bloqueo, de lo imposible, que impide que la sociedad llegue a ser una totalidad plena y cerrada. Lacan contra el postestructuralismo. A primera vista, la lógica lacaniana del punto de acolchado se refleja fácilmente en la problemática postestructuralista de un proceso abierto, disperso, plural, escritura, texto, diferencia, flujo del deseo, totalizado, luego a través de un punto nodal, helado, no todo, femenino, sería un flujo de elementos no ligados, de significantes flotantes, un juego de desplazamientos y condensaciones, etc. El proceso primario, la intervención de un elemento excepción, de lo uno, totaliza luego ese flujo libre, lo transforma en una estructura fija. El acento del postestructuralismo está puesto en el hecho de que la totalización del proceso abierto, plural, a través de lo uno, su sutura, está condenada al fracaso, porque se encuentra siempre nuevamente desbordada, desplazada, su lectura sintomática se pone a detectar los puntos en los que aparecen las fisuras de la totalización. Así termina uno en una especie de mala infinitud, en el ir y venir sin fin entre el acolchonado y su subversión. Cada texto tratado se encuentra, entre los dos, no está acolchado, capitoné, suturado, por completo ni está enteramente disperso, lo cual equivale a una posición psicótica, sino inmerso en una pulsación en la cual al acolchonado siempre le sigue su subversión. Laclau y Maufe 1985 aplican ese modelo al funcionamiento del campo ideológico. Ese campo se constituye con elementos no ligados, con significantes flotantes, cuya identidad misma está abierta, sobredeterminada por su encadenamiento con los demás elementos, cuya significación, literal, depende de su excedente de significación metafórica. El ecologismo, por ejemplo, el modo en que se vincula con los otros momentos ideológicos no se ha fijado de antemano. Uno puede ser un ecologista estatista. Si cree que únicamente la intervención del Estado puede salvarnos de la catástrofe, un ecologista socialista. Si considera que el sistema capitalista es la fuente de los problemas ecológicos, un ecologista conservador. Si predica el retorno al arraigo en el suelo, el feminismo, por su parte. Puede ser socialista, apolítico, etc., hasta el racismo. Puede ser elitista o popular, etc., etc.
El acolchonado ideológico es precisamente la totalización por medio de la cual se fija la flotación libre de los elementos ideológicos, se los encadena en una red estructurada de significaciones. El socialismo, por ejemplo, en el que la lucha de clases da una significación precisa y estable a los demás elementos. A la democracia, la pretendida democracia verdadera, opuesta a la democracia burguesa, formal, el feminismo, la explotación de las mujeres como resultado de la división en clases sociales, el ecologismo, la explotación de la naturaleza como consecuencia del reinado del capital, el movimiento pacifista. El peligro principal es el imperialismo aventurero, etc. Laclau y Mauff ponen el acento, por supuesto, en el hecho de que semejante acolchonado termina siendo siempre temporal, no estable, que la contingencia radical del proceso histórico puede disolver en cualquier momento el encadenamiento predominante. ¿Cómo salir, pues, de esa mala infinitud? Como desplaza el enfoque lacaniano ese campo en el que vuelven a subvertirse los intentos de sutura, desbordados por la contingencia del proceso textual. El problema no es subvertir la totalización, detectar los diversos puntos donde se anuncia su fracaso, sino más bien explicar la posibilidad misma de un efecto de acolchonado en un texto disperso. Dicho sea de paso, este es un giro propiamente hegeliano. El verdadero problema hegeliano no es la superación de la división, sino que es la pregunta: ¿de dónde surge la división? El problema no es la desalienación, sino de dónde viene la alienación. Si la totalización, si la operación de acolchar todo fracasa, es porque no puede efectuarse sino a través de un elemento que encarna, que localiza esta imposibilidad misma. El punto de acolchado, lejos de instaurar inmediatamente la totalidad, encarna su imposibilidad, la totalidad en cuanto imposibilidad. En consecuencia, es superfluo buscar los puntos sintomáticos donde surge el fracaso de la totalización. Es superfluo decir que el punto de acolchado trata de totalizar el campo disperso y plural, pero que siempre vuelve a fallar en su intento, como si el punto de acolchado mismo no fuera la encarnación, la positivación de ese fracaso inherente, de esa imposibilidad como tal. Aquí estamos ante una versión negativa de la verdad índice de sí misma. El punto de acolchado es el índice de su propia imposibilidad. En otras palabras, la totalidad se constituye de manera que un elemento, lo uno de la excepción, toma sobre sí su imposibilidad. Es la paradoja del falo que es, en sí mismo, en cuanto dato positivo, el significante de la castración, es decir, de su propia falta, en lo cual Lacan se distingue de Jung, a quien se le atribuye, falsamente, quizá, pero se non è vero, è ben trovato. La célebre frase, el pene, ¿qué es sino el símbolo fálico? He aquí la diferencia entre el falo y los objetos prefálicos. Los senos, los excrementos, son los objetos perdidos, mientras que el falo, en cuanto significante, no es simplemente un objeto perdido, sino un objeto que, en su presencia misma, encarna la pérdida. Ese significante fálico es, por supuesto, el significante trascendental, pero con la condición de tomar en consideración la ambigüedad fundamental del concepto de lo trascendental. Lo propio de ese concepto es hacer funcionar una limitación radical de la condición humana, como potencia positiva, constitutiva. En suma, invertir la finitud, la clausura de la condición humana, en su fundamento positivo. 8. No hay metalenguaje. La misma aporía se repite a propósito del metalenguaje, en la perspectiva postestructuralista. No hay metalenguaje. Equivale a decir que el texto y el comentario del texto que supuestamente enuncia su verdad coinciden. La teoría de la literatura se confunde con su objeto, forma parte del cuerpo literario, de modo tal que se obtiene un texto infinito que presenta el ensayo para siempre incompleto de su propia interpretación. El procedimiento postestructuralista por excelencia consiste en leer un texto teórico como literatura, en poner entre paréntesis su pretensión a la verdad, o más precisamente, es desnudar los mecanismos textuales que producen su efecto de verdad. Aquí estamos ante una estetización universalizada en la que la verdad se concibe como uno de los efectos del estilo de la organización discursiva, y aquí se observa que el postestructuralismo recurre a Nietzsche, en tanto que,
En Lacan, lo que salta a la vista es justamente la ausencia casi total de alguna referencia nietzscheana. A decir verdad, ya Levi-Strauss, a pesar de sus críticas a la moda postestructuralista, abrió la vía al poeticismo deconstructivista al leer las teorías que interpretaban los mitos como nuevas versiones de esos mitos mismos. Aquí, la metonimia obtiene una primacía lógica sobre la metáfora. El corte metafórico es solo un ensayo condenado al fracaso, un intento de estabilizar, de canalizar, de dominar la dispersión metonímica del flujo textual. Por el mero hecho de que se toma al falo como su significante. Derrida, 1980. Por el mero hecho de que se toma al falo como su significante. Derrida, 1980. Salvo que, en el nivel de una lectura ingenua, nos parece difícil evitar el sentimiento de que, en esta posición postestructuralista, hay algo que no se sostiene, o bien, más precisamente, hay algo que se sostiene casi demasiado. Semejante posición, en la que uno repite todo el tiempo que no hay ningún texto que sea completamente metafísico o bien completamente no metafísico, que, por un lado, es imposible liberarse de la tradición metafísica simplemente tomando distancia, alcanzar el afuera puro de la metafísica, porque el lenguaje mismo al que uno está obligado a recurrir está impregnado de la metafísica, pero que, por el otro lado, cada texto, por metafísico que sea, siempre produce diferencias en las que se anuncian las rupturas del círculo metafísico, puntos en los que el proceso textual subvierte lo que el autor quería decir, no es excesivamente cómoda, o, para decirlo más directamente, no implica justamente una posición de metalenguaje, una posición desde la cual el deconstructivista siempre puede asegurarse que no hay metalenguaje, que ningún enunciado dice lo que quería decir, que el proceso de enunciación subvierte siempre el enunciado. El arrebato con que el postestructuralista insiste en afirmar que todo texto, incluido el suyo, permanece en la ambigüedad que le es propia y termina siendo desbordado por el proceso textual que lo atraviesa, no refleja de manera evidente una denegación obstinada, el reconocimiento apenas disimulado de que se está hablando desde una posición segura, no amenazada. Por ello podemos decir que el poeticismo postestructuralista es fundamentalmente forzado. Todo el esfuerzo de escribir poéticamente, de hacerle sentir al lector que nuestro propio texto está inmerso en un proceso que lo atraviesa, de evitar la forma puramente teórica y de apelar a procedimientos habitualmente reservados a la literatura, no sirve más que para ocultar una toma de posición teórica neta, expresable sin resto en un metalenguaje puro y simple. De ahí el efecto, producido a menudo por los textos deconstructivistas, sobre todo los de procedencia estadounidense, de una mala infinitud, en el sentido hegeliano, de la variación casi poética infinita de un motivo teórico, variación que no produce nada nuevo. El problema con el deconstructivismo estriba, no en que renuncie a la estricta formulación teórica y se entregue excesivamente a un esteticismo poeticista, sino, antes bien, en que sea demasiado teórico, en el sentido de una toma de posición que no nos compromete, que no toca nuestra posición subjetiva. ¿Cómo evitar, pues, este callejón sin salida? Aquí es donde Lacan difiere radicalmente del postestructuralismo. En el Seminario 11 comienza una de sus frases diciendo: ahora bien, esto es precisamente lo que quiero decir y lo que digo, pues lo que quiero decir, lo digo. Lacan, 1973, 198. Lacan es aquí brechtiano. Recordemos las obras teatrales didácticas de comienzos de la década de 1930 en las que los personajes pronuncian un comentario imposible de sus propios actos. Un actor entra en escena y dice: soy un capitalista cuyo objetivo es explotar a los trabajadores. Lacan es aquí brechtiano. Recordemos las obras teatrales didácticas de comienzos de la década de 1930 en las que los personajes pronuncian un comentario imposible de sus propios actos. Un actor entra en escena y dice: soy un capitalista cuyo objetivo es explotar a los trabajadores. Ahora quiero acercarme a uno de mis obreros y tratar de convencerlo de la bondad de la ideología burguesa que legitima la explotación. Luego, se acerca al trabajador y comienza a hablarle.
Semejante procedimiento en el que el actor comenta sus actos desde una posición de puro metalenguaje no nos hace comprender, de manera tangible, la imposibilidad inherente a esta posición. En su absurdidad misma, no es infinitamente más subversiva que el poeticismo que prohíbe toda frase, simple, directa, y nos obliga a agregar siempre nuevos comentarios, a tomar distancia, a poner entre paréntesis, a retroceder, a poner entre comillas, otros tantos signos de que lo que uno está diciendo no debe tomarse directa, literal, idénticamente igual a sí mismo. Lo mismo puede decirse de Hegel. La crítica habitual le reprocha que, clausur, el proceso en el saber absoluto, por más que el motor del proceso dialéctico sea la discordia entre lo que se quiere decir y lo que se dice efectivamente. El hecho de que uno diga siempre alguna otra cosa en relación con lo que quería decir, el saber absoluto, el momento final de ese proceso, no se define justamente por la coincidencia perfecta, finalmente realizada, de lo que se quiere decir y lo dicho. Entonces, en ese momento del domingo de la vida, el sujeto lograría finalmente no decir lo que quiere decir y no querer decir lo que dice efectivamente. Por lo tanto, hay que romper evidentemente el círculo cerrado del movimiento dialéctico, afirmar el descentramiento irreducible de lo dicho respecto de lo que se quería decir, la apertura radical de un proceso de la diferencia que no puede suprimirse en la automediación de lo absoluto, idéntico a sí mismo, entrever un sujeto atravesado por el otro cuya alienación es constituyente. Hemos visto que tal apertura del proceso, tal insistencia en la diferencia irreducible, arrastra a la posición del metalenguaje. Si no hay metalenguaje, que nos permite comprobar que la diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir es irremediable, que el otro descentrado siempre supera y atraviesa al sujeto, la única manera de afirmar la apertura del proceso, la distancia irreducible que hace imposible la posición metalingüística es encarnar esa distancia en un elemento. Imposible, si el metalenguaje es imposible. La única manera de no recaer en el metalenguaje afirmando que no existe o que se diluye en todo enunciado es producir un enunciado del metalenguaje puro que, por su absurdidad misma, exponga y materialice su propia imposibilidad, es decir, un elemento paradójico que, en su identidad misma encarne aquella diferencia, la alteridad absoluta. En Derrida, la localización de la falta en su marca la canaliza, la domestica, limita la diseminación del proceso textual, etc., mientras que, en Lacan, solo la presencia de ese, al menos uno, mantiene la dimensión radical de la diferencia.